especialmente en contra de él, ¿no? Pues es antiguo, o sea, esto no, siempre se le vio como un peligro desde que, como él lo ha mencionado, ¿no? Desde que él se lanza como candidato al gobierno de Tabasco, ¿no? A fines de la década de los 80, ¿no? Que es hostigado, que es se le cierran todas las puertas de los medios. Y ya después, bueno, cuando se integra a, al PRD y, bueno, primero al Frente Democrático Nacional, luego al PRD, y luego pues como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y luego pues ya las sucesivas candidaturas, ¿no? A la presidencia en 2006, 2012 y 2018. Entonces, los ataques a él, pues no son nuevos, ¿no? La verdad es, como te lo he mencionado, ¿no? Pues tenemos la mejor versión de López Obrador, la verdad, porque él ha acumulado una enorme experiencia durante todos estos años. La verdad sorprende porque mantiene mucho la calma, no se exaspera, es difícil que él lance un epíteto contra algún periodista. O sea, realmente ha mantenido la calma. Y pues yo creo que lo estaba yo comparando. Eh, Hubo un boxeador muy famoso en México, buenísimo, no sé, yo que los 90, que se llamaba Salvador Sánchez, Sal Sánchez, que era un peleador extraordinario. Mexicano, fue campeón mundial. Desgraciadamente falleció en plenitud de sus facultades y en un accidente automovilístico. Pero él era muy bueno porque lo comparo con López Obrador porque se defendía muy bien. Sal Sánchez, ¿no? Se defendía muy bien. Y luego, cuando contraatacaba, pues lo hacía magistralmente también, ¿no? O sea, cuando él se lanzaba a la ofensiva, era buenísimo, ¿no? Y bueno, tuvo un récord, ganaba a veces por decisiones muy aplastantes y a veces por nocaut, ¿no? Entonces, López Obrador se defiende muy bien, o sea, y ahora, pues, ¿te acuerdas que criticaban mucho las mañaneras y demás, no? Pues ahora se confirma que realmente tenía mucha razón, ¿no? La mañanera como un espacio para comunicar su versión y desmontar, porque casi todo el tiempo se la pasa. Ese programa que tienen los miércoles de quién es quién en las mentiras, pues ya tendría que ser todos los días, ¿no? Ya todos los días te dejar una media hora de la mañanera para la mentira del día o las mentiras de ayer o de hoy, ¿no? Eh, ¿No? Así es que yo creo que, te digo, el tema de los medios, todo esto, del chayote, pues es una cosa antigua en el sistema político mexicano, ¿no? Lo que pasa es que pues, hay mucho descaro y ya, y esto último que acaba de pasar, digo, nomás para señalar, porque bueno, ha habido mentiras, ya ha habido exageraciones, o sea, es impresionante, ¿no? Estarle buscando, ¿no? Pero esto era para que hoy se hubieran disculpado, ¿no? Todos aquellos que estaban mencionando todo este asunto del hijo y la nuera de López Obrador con esta compañía que supuestamente había conflicto de intereses, que ya la compañía ayer desmintió rotundamente, pues era para que salieran a pedir disculpas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero pues hay una desvergüenza, un cinismo, una falta de ética total y absoluta, ¿no? Y pues no se puede esperar nada de toda esta gente, la verdad, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Fíjate que todos hacemos recibimos algún, cuando recibimos eh, alguna cédula profesional, un título para ejercer de médico, de ingeniero, de abogado, de lo que sea. Y supongo que también de periodista, ¿no? Hacemos un juramento, hacemos el juramento es un juramento ético, ¿no? De comportarnos con la verdad, comportarnos con códigos de conducta profesionales, ¿no? Y eso pues, se sabe, ¿no? No decir mentiras, abordar las cosas como son y demás, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo no sé cuántos de estos tienen cédula de periodistas o hicieron juramentos, ¿no? Desconozco, pero
pues es notorio que hay y utilizan, sí, hay una variedad de formas o de fórmulas que utilizan, ¿no? El sesgo, la desinformación, la mentira, la calumnia, la omisión, la tergiversación. Entonces, y es cotidiano, ¿no? Y es ensuciar, ¿no? Echar lodo todos los días, ¿no? Entonces, te digo, yo ya creo que te lo he comentado, yo en lo personal no estoy, no estoy, ¿cómo te diré? No estoy sorprendido, porque es algo, digo, por la antigüedad, ¿no? Vengo, yo fui estudiante del 68, participé en el movimiento 68, y pues ya tengo un recorrido ya incluso personal, yo ya no solamente de leer o cómo eran o cómo son o cómo eran, cómo son los medios, que ahí entra la prensa, pero también la televisión y el radio, hasta antes de que apareciera lo que se llaman las redes, ¿no? Los nuevos instrumentos para poder capturar información y demás, pero pues, pues lo hemos vivido, ¿no? O sea, y son muchos de ellos que, pues, la gran mayoría, eh, sobre todo, yo creo que es la generación, y en eso también creo que López Obrador tiene razón, pues es como la generación salinista, ¿no? O sea, son como que los viejos periodistas que eran periodistas del PRI, o de los noticieros como Sabludowski, o de los locutores o de los informadores en la televisión o en el radio. Sabludowski pues fuera el más importante, era la única voz que se escuchaba en México a partir de las 9 o 10 de la noche, y era la verdad absoluta. Por muchos años no había otra fuente de información más que el noticiero nocturno. Pero yo creo que después, ya con Salinas de Gortari, en realidad, pues todos estos periodistas informadores, estos, pues, son de la, de la generación, pues sí, neoliberal, o sea, es la generación que surge en los 80s y que se posiciona, pues, en los 90s, y que sigue con los panistas, ¿no? Pues ya, eh, así es que, pues, te digo, y entonces, ahora con López Obrador, pues obviamente que no hay López Obrador, pues obviamente que no negoció nada, ¿no? Simplemente, yo creo que él lo ha mencionado, ¿no? Pensaban, a lo mejor dice que le dieron una tregua al principio. Dice, no, pues me dieron como para ver cómo, que si de verdad yo iba con todo. Y entonces le dieron una tregua ahí, yo creo, como luna de miel de unos cuantos meses. Ya cuando vieron que sí iba en serio, entonces órale. Y entonces, pues tiene estrategias, ¿no? Todo el tiempo están pensando en cómo manchar, ¿no? La legitimidad de López Obrador, ¿no? Cómo mancharlo. Y te digo, esto viene, desde hace mucho, ¿no? Yo te digo, yo tengo ahora sí que yo como me fui a Monterrey, todos los 90s y parte el primer decenio del 2000, yo regresé a la Ciudad de México hasta el 2012. Y en esa época, pues todavía no había internet, no había, pues, lo que hay ahora, ¿no? Teléfonos celulares y aplicaciones y todo. Y entonces a mí en Monterrey me tocó, yo era un lector en México, yo era un lector pues del proceso de Julio Scherer, el periódico de Uno más Uno en una temporada, y La Jornada. Pero esos periódicos, pues, son de la Ciudad de México, ¿no? Son periódicos que no, pues, ni de chiste llegaban a Monterrey. Entonces yo tuve que hacerme de una suscripción del periódico local, El Norte, que es de Junco de la Vega. Pues lo aguanté, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Pero pues, era un periódico. Y cuando venían las notas de López Obrador, y híjole, estaban ya desde entonces, o sea, estaban. Y ya, pues, evidentemente que ya era una réplica del Reforma, o sea, el Norte, realmente el Reforma, el periódico original de los Junco de la Vega, pues es el Norte. Y el Reforma, pues, aparentemente fue una filial, pero luego, pues, se convirtió en el periódico de ellos, pues, más importante en la época de Salinas, ¿no?
Así es que entonces el Reforma reproducía, digo, el norte allá en Monterrey reproducía lo que el Reforma decía. Yo pensaba que, pues que a lo mejor que porque era un periódico local y demás, eso me di cuenta porque después pedí, dije, no, ya, por favor, mándenme la versión de México, la del Reforma, pues, siquiera, a ver si es mejor. Y dijo, pero se lo vamos a entregar a las 12 del día porque no se lo podemos hacer. No, le digo, pues no importa. Y también lo aguanté nomás unos años. Dije, no, pues, otra vez era una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, luego el Milenio, y también lo aguanté, no sé, tal vez un año, una cosa así, ¿no? Y ya pues me quedé sin periódico, o sea, ya definitivamente. Y luego la televisión, pues los noticieros empecé a dejarlos de ver, o sea, ya no, o sea, a mí me salvó, pues la verdad que me empezó a salvar el Internet, o sea, yo soy un sobreviviente gracias al Internet de los medios de comunicación de México, porque gracias a eso ya empecé a buscar información por mi cuenta. Ya cuando esto empezó a ser, pues no sé, yo creo que debe haber sido ya por ahí del 2006, 2007, 2008, ya que empezó, ya uno ya podía buscar información de periódicos y en fin, no había todavía YouTube y no había nada de esto que hay ahora, ¿no? Facebook y todo eso, pues es nuevo, Twitter, pero ya había Internet, ¿no? Entonces ya se podía buscar información. Así es que el problema, si en México uno, es que buscar una información verídica en México durante una época era una tarea gigantesca, no era fácil, o sea, y en ese sentido, pues López Obrador tiene razón. Ahora hay muchísimos, yo creo que esa es otra de mis conclusiones, ¿no? Alrededor de todo este tema, que ahora hay circuitos de información que han roto el monopolio que había de la verdad, de la información verídica, neutral, independiente, auténtica, ¿no? No, pues ahora ya eso se fracturó, se rompió y yo diría que hay, por lo menos hay dos circuitos de, de flujo de información, ¿no? El que pasa por estos periódicos, esta prensa, estas estaciones de televisión, estas estaciones de radio, ¿no? Que es un circuito, yo creo que los que escuchan y ven, pues son parte son lectores y es gente que está identificada con ese circuito. Lo nuevo es que hay otro circuito, ¿no? A través, como tu programa, este programa que tienes casi todos los días, ¿no? Pues esto no existía en el pasado, o sea, esto es la gente que te escucha, que te ve, tú invitas gente que está dentro de este circuito, gente que apoya la transformación, que tiene una idea de un país que es diferente a la idea que tenían los neoliberales, ¿no? Entonces, y como tú, pues hay ahora muchos más, ¿no? Que tienen sus propios canales de información. Así es que yo creo que eso ha sido lo novedoso, ¿no? Por eso es que yo creo, cuando dice López Obrador, digo, no sé si algún día vamos a tener la información eh, y se pueda hacer la investigación. Eso sería muy interesante, ¿no? De los auditorios. ¿Cuánta gente anda? Yo supongo que está la famosa fórmula ahora, ¿no? 70-30. O sea, 70% de gente que apoya a López Obrador y el 30% que está. Entonces yo supongo que, por ejemplo, supongo que la nota esta de que el hijo de López Obrador y que no sé qué y cuánta cosa, pues le hicieron circular en los periódicos, supongo en los noticieros, y, pero fue capturada fundamentalmente, digo, capturada, interiorizada por el circuito de personas, de ciudadanos con los que estos grupos pues tienen ascendencia, tienen influencia, ¿no? Y el otro circuito, pues es el circuito que pues, rechazó esta versión, que también la capturó, pero la trituró, la moldeó, le ha dado un nuevo giro y también la manda a los circuitos de apoyo de López Obrador. Entonces hay como una, digamos, como una balanza ahí, como hay como dos frentes, ¿no?
Y López Obrador pues actúa como un gran mediador de esta lucha, porque él pues obviamente es muy decente. Digo, hay gente que le dice de cosas y todo y están pues, se ponen fuera de sí simplemente con escuchar su nombre, ¿no? Pero él ha sido pues hasta cierto punto, otra vez, ¿no? La experiencia política, ¿no? La experiencia política, el manejo que tiene de su estrategia, ¿no? Y lo veo muy bien, pues digo, él replica, obviamente, desmonta, ¿no? Desmonta, por ejemplo, digo, voy a dar, se me vino a la cabeza el ejemplo de cuando Oxxo sacó la nota de que consumían, que pagaba menos, digo, que pagaba mucho más que lo que pagaba cualquier tienda, ¿no? Sacó su propia versión, pero inmediatamente al otro día, ¿no? En la mañana estaban los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad desmontando esa explicación y ahí diciéndole al director de los Oxxos, ¿no? Al presidente de Oxxo, de FEMSA, diciéndole, aquí está, venga, y hacemos un debate sobre los precios. Pues no ha ido. Entonces, es muy interesante que López Obrador, pues está ahora sí que en modo de alerta constante, ¿no? Para desmontar todas estas pues, estrategias que lo que buscan es, ya la estrategia, Antonio, pues descaradamente apunta, ya no, a lo que apunta es a manchar, a calumniar, ya, como dijo Alarraqui, ¿no? Hay que aventar mentiras a lo bestia, ¿no? Hay que mentir y inventar historias, ¿no? La guerra sucia, su máxima expresión, pues porque ahora lo que ellos ya ven es que la única manera de poder derrotar a López Obrador es pues volteándole a la gente, ¿no? Volteándole a la gente, o sea, diciendo pues que en lugar de que tenga el 70, pues que vuelva a lo que tenía en el pasado, el 20%, el 30%, para poder lanzar un candidato presidencial a modo nuestro, ¿no? Entonces se ve que ya la estrategia es una estrategia frontal contra la legitimidad de López Obrador, ¿no? Así que estamos en una cuestión ideológica, una batalla ideológica de legitimidades, ¿no? Eh, por cierto, antes de poder entrar si quieres, a conversar contigo, a conversar con alguien del auditorio, que si quieren empezar a enviar los comentarios y preguntas, señalar que eh, a fines de los 60 salió un libro, yo era estudiante, lo compré, es un libro eh, de un marxista inglés, Ralph Miliband, que se llamó El Estado en la Sociedad Capitalista. Está editado por Siglo XXI. Ay, lo saqué. Está editado por Siglo XXI. Este es un libro muy interesante. De hecho, los últimos capítulos son dos últimos capítulos que él los llama los procesos de legitimación en el Estado capitalista. Uno, y luego procesos de legitimación dos, que es el dos, se refiere a los medios, a los periódicos. En esa época, pues obviamente eran solamente los medios, eran los periódicos, las revistas y el radio y la televisión. Esos eran los medios. Pero este libro es muy interesante porque era una época después de la posguerra en el que el capitalismo se cubrió, pues fue la época dorada, ¿no? La posguerra, la hegemonía americana a su máxima expresión, y se construyó una narrativa, un discurso de que la democracia liberal, capitalista, pues era lo mejor a lo que había llegado la humanidad. Y se hicieron teorías, ¿no? Teorías desde el punto de vista económico y teorías también desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, pues las teorías más importantes eran las teorías que decían que en estos, sobre todo los países del capitalismo avanzado, que era a quienes se refería Ralph Miliband, había una democracia que actuaba perfectamente bien, ¿no? Con todos los principios que una democracia
podía aspirar. Pues, pero este libro de Ralph Miliband pues vino a demostrar, por eso creo que en esa época fue muy importante este libro, porque vino a demostrar que no, que estos países capitalistas avanzados en realidad eran países en donde había pues, grados de explotación y grados de acumulación descomunal de la riqueza, y Ralph Miliband sobre todo cimentaba todo el trabajo en la clase dominante, que era una expresión de Marx, ¿no? En el capitalismo hay unas clases que dominan, que son los que tienen todos los medios para hacer efectiva ese dominio. Y este libro es muy interesante porque Ralph Miliband construye una investigación hecha de cómo estos grandes grupos dominaban. Lo interesante, por ejemplo, para el caso de los procesos de legitimación, sobre todo el 2, porque el 1 se refiere, el proceso de legitimación número 1 para él son la formación de los partidos conservadores, los partidos en donde las clases dominantes se expresaban políticamente, o sea, los partidos que iban a las elecciones y ganaban, ¿no? Y en la legitimación 2 son los medios. O sea, él dice, en estas economías capitalistas hay medios, estos medios, periódicos, revistas, que fundamentalmente sirven a la ideología de los que dominan, ¿no? Y pues da datos ahí de cómo, por ejemplo, ciertos monopolios en los Estados Unidos, monopolios económicos, empresas grandes económicas, dominaban los medios y dominaban la verdad, se dominaban el discurso de los que dominaban, ¿no? Y lo mismo para Inglaterra, Francia, Italia. Dice, con algunas características especiales, en algunos países permitía que hubiera periódicos de oposición, hubiera periodistas de oposición, pero siempre, digamos, relegados, ¿no? Y bueno, pues todo el panorama estaba hecho, incluso esto servía para decir que había pues democracias plenas, porque pues, se permitía que hubiera algún tipo de discurso, ¿no? Eso no era para Estados Unidos, pero era más para, digamos, países como Francia o Italia, en donde había expresiones de comunistas, periodistas comunistas o periódicos que avalaban a los partidos comunistas de esos países que tenían pues pequeña o mediana influencia, ¿no? Pero lo que es interesante pues es que Ralph Miliband ahí dice, es que realmente los medios lo que hacen pues, es esto, es reforzar una idea de dominio a través de tergiversar la información, de ocultar verdades, de mentir, ¿no? Y da datos, o sea, por ejemplo, cómo las huelgas eran en general medios antisindicales en contra del movimiento obrero, ¿no? Las huelgas eran, si había una huelga, pues era muy mal vista por los medios, o sea, y la gente, por lo tanto, no era muy solidaria con las huelgas, y en fin, y entonces yo creo que hay que recuperar como, digamos, ese discurso o esa explicación o ese análisis para entender que los medios en el capitalismo pues, son muy importantes, o sea, sirven para legitimar, ¿no? Y entonces lo que tenemos, por eso te digo que aquí lo que tenemos es una confrontación de medios que legitimaban el neoliberalismo, estas políticas salvajes de saqueo, de desnacionalización. Y tenemos ahora, pues, medios o formas, ¿no? En el que se confronta ese discurso de legitimación que ya no tiene los apoyos que antes tenía, ¿no? Y entonces, pues, se está tratando de construir, pues, un nuevo discurso de legitimidad de esta transformación. ¿A dónde nos va? Digo, ¿qué va a pasar dentro de 3 años y qué va a pasar dentro de más tiempo? Pues no lo sabemos, digo, en términos de qué tipo de medios podamos tener, pero y qué tipo de periodistas, ¿no? Pero es evidente que estamos como en una
hay que entenderlo, ¿no? Estamos en un momento de confrontación de un modo de legitimación del, del capitalismo neoliberal. Estamos en confrontación con un circuito nuevo que construye un discurso, que construye un lenguaje para legitimar un nuevo proceso de capitalismo de, con reforma social, como es que yo lo podría caracterizar, que es el de López Obrador. O sea, es un... Y esto pues hay que entenderlo así, o sea, no es una ruptura total del régimen, es un acomodo, ¿no? Y es estamos como viviendo una nueva etapa del capitalismo a escala planetaria en el que la reforma social pues es indispensable si queremos que el sistema, o sería mi opinión, si queremos que el sistema pueda seguir existiendo. Lo estamos viendo, o sea, proyectos en Estados Unidos de recuperación social. Acabo en Japón, que es otro de los grandes países capitalistas, el nuevo primer ministro Kishida, que acaba de tomar poder hace apenas el año pasado, finales del año pasado, pues ha anunciado lo que él llama el nuevo capitalismo, el nuevo modelo de capitalismo para Japón. Todavía no sabemos bien cómo lo va a articular, pero está hablando de un cambio hacia reformas sociales en Japón, ¿no? También. Entonces, pues es muy, probablemente, Antonio, auditorio, pues estamos en medio de una confrontación en el país, pero también pues a escala planetaria, ¿no? De poder, ¿cómo se llama?, legitimar pues un nuevo discurso social, un discurso, abandonar el discurso de que el mercado resuelve todo, que era el del neoliberalismo, ¿no? Por eso ellos, esta cosa de todos somos como Loret, pues sí, todos somos empresarios todos somos empresarios de la comunicación, empresarios de la información. El mercado es el que... y este nuevo discurso en el que estamos nosotros, en este nuevo circuito, pues es lo social, ¿no? Es la comunidad, poder tener relaciones más igualitarias, poder tener un clima social de convivencia mejor. Entonces yo creo, digo, esa es mi forma de estar analizando pues, estos temas de lo que está pasando en el país, Antonio. Pero si quieres podemos, pues no sé si nos podemos acercar a algún tipo de comentario que quieras que yo haga sobre tal o cual tema, o empezamos a ver qué dice la gente, en fin, no sé, por donde tú quieras, Antonio, yo estoy a disposición Muy bien. estoy a disposición de Buzón Ciudadano esta tarde. Perfecto. Primero quiero decirle que ya bajé el libro que usted recomendó, el del... ¿Ralph Miliband? Sí, ¿O el de Carlos de Negri? no, el de Carlos de Negri. No, ¿cómo es? Enrique Serna, el vendedor del silencio. Ese Enrique Serna, el título es el vendedor del vendedor de silencios, El ¿no? vendedor de silencio. Pero es sobre la historia, es la biografía de Carlos de Carlos Negri. de Negri. Sí, pues Exacto. sí, digo, si alguien, porque además está lleno de chismes y de su historia personal, que es como para una serie, estas de Netflix, es fácil, unos 4 o 5 episodios, porque era un tipo, además, personalmente tremendo, o sea, no, así es que yo lo leí, pero se lo pasé a un hijo mío, yo ya, muchos libros que leo ya no los conservo porque ya no me da, entonces ya, sobre todo novelas y eso, entonces los doy y ya digo que ya no me los regresen, entonces yo ya no lo tengo conmigo, aquí en mi casa, lo leí, Y lo mi hijo regaló. sí, él lee poco, le digo, léete, y ya después me agradeció, oye, no, desgraciado, no sé qué, así es que lo recomiendo, digo, no soy amigo de Enrique Serna, ni tengo relaciones ni nada, ni soy promotor de la editorial, ni nada, pero pues es un libro, yo les diría a los que quieran ver los antecedentes de Loret de Mola, o de pues vean ahí a Carlos de Negri, o sea, es el Es el de retrato. dónde viene, no, pues todos estos, o sea, es que fue la escuela
es la escuela, pues fue la escuela de un sistema autoritario, de un sistema que los informadores, con excepción, siempre hubo excepciones, ¿no? Por fortuna, ¿no? Hubo excepciones, pero los informadores informaban lo que el sistema les pedía que informaran, ¿no? Entonces, eso de que libertad de expresión, y creo que fue Miguel Alemán quien inventó el Día de la Libertad de Expresión y de los periodistas, pero pues era una vacilada, ¿no? Hubo honrosas, Antonio, antes que se vaya a olvidar, hubo honrosas excepciones, ya te digo, pues Julio Scherer, los que se salieron de Excelsior cuando les dieron el golpe ahí en Excelsior, ¿no? Miguel Ángel Granados Chapa, siempre hubo gente, Carlos Monsiváis, ¿no? Por ejemplo, con su famosa columna de Por mi madre, Bohemios, y luego, no me acuerdo en qué periódico escribía él, pero pues eran contadas excepciones, ¿no? Y algunos otros periodistas que luego pues siguieron, algunos que estuvieron en proceso y abandonaron en la última etapa ya de proceso. Yo también hace mucho tiempo que no leo proceso, pero pues sí hubo defensores de un periodismo serio, pero pues era la minoría, ¿no? La gran mayoría, pues, te digo, se ubicaron alrededor del sistema, ¿no? Y como dice López Obrador, yo creo que sí, ¿no? Fue la generación que surgió pues a raíz del asesinato de Manuel Buendía. Yo creo que eso marcó la nueva generación de todos los nuevos periodistas, ¿no? Que hay que recordar que López Dóriga pues, fue el sustituto de Sabludowski en el noticiero nocturno por muchísimos años, no sé cuánto estuvo, ¿no? Y todos estos, el Loret de Mola y el Broso, ellos están. Yo recuerdo, pues ellos fueron los autores del montaje para exhibir a Bejarano con las maletas de dinero, ¿no? Y eso debió haber sido 2005, 2004, o sea, todo esto, todas las patrañas y todas las estrategias para tratar de destruir a López Obrador, la legitimidad de López Obrador, pues como él ha dicho, no, pues no les ha funcionado, ¿no? Tuvieron que hacer fraudes y han tenido que, pues ahora le tienen que pedir a Ted Cruz, ¿no? El senador que Sí, hablar. claro. Hoy no, sí, o sea, sí, realmente, sí es que yo estoy un poco preocupado estos días, Antonio. Estoy un poco preocupado porque viene un evento muy importante de López Obrador, que es la inauguración del aeropuerto, Ujú. el 21 de marzo. Y esto es una bomba para todo este sector que lo odia y lo detesta. O sea, entonces yo estoy preocupado porque yo no sé van a querer manchar la inauguración, por supuesto. Entonces Ujú. yo no sé si se van a inventar, qué van a inventar, o una masacre por ahí, le van a hablar a alguno de sus cuates de los carteles que salgan y acribillen un día antes o 2 días antes, o saquen alguna otra gran mentira, otra gran algo donde hasta ahorita no sé si en dónde se reúnan, en casa de quién. O provoquen la Este, caída de un avión. exactamente, no, entonces estoy preocupado, o sea, porque estos están desesperados y necesitan acomodar lugar, o sea, hacer algún, o hacer, no sé, ahorita, por supuesto que López Obrador lo sabe, y me imagino que ahorita el ejército y todo pues, está resguardando perfectamente bien todas las instalaciones de petróleos, de refinerías, de estaciones y todo, porque estos son capaces de usar actitudes terroristas, o sea, entonces yo estoy muy preocupado. Ojalá que no pase nada y que podamos tener la inauguración ¿cómo se llama? De pues, la primera gran obra y de todas las demás que vienen, pero pues hay que estar alertas porque desgraciadamente, Antonio, hay poca ética, no solo ya poca ética, hay maldad, o sea, Ujú. hay Exacto. maldad, o sea, no estamos hablando con personas, este, que tienen una cierta conducta, porque hay de conservadores a conservadores. O sea, hay gente que Ujú. es conservadora, pero es pues muy ética de pecho, ¿no? De que estas cosas no se deben hacer. Pero hay otros que, pues yo creo que no son conservadores, son malos, quieren Perversos. quieren el dinero, quieren el poder. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto de que se les cayó esta historia, pues era un poco, ya está encaminada a una estrategia de seguir manchando y de seguir haciendo cosas en todo el país, ¿no?
del Y tamaño cuidado, hay del que, tamaño del éxito del presidente es el tamaño de su reacción, ¿no? sí, Si el éxito es mayúsculo, el del presidente, la reacción es de ese tamaño, ¿no? claro, claro, porque, pues, ¿no? Porque te digo que es como Sal Sánchez, o sea, contraataca y los desmonta, o sea, primero primero se defiende, y se defiende muy bien, esquiva los golpes muy bien, y luego inicia el contraataque, ¿no? Exacto. Y es como Sal Sánchez, ya contraatacando, y tira ganchos y tira acá y tira por allá. Y es muy limpio, por eso digo, Sal Sánchez nunca tiró un golpe bajo, ni Es abrazaba. cierto eso, ¿eh? No, 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 de veras, por eso yo hoy se me vino a la cabeza. Dije, no, pues es que ahorita le voy a decir ahí en el buzón ciudadano, Sí. ¿no? Porque era limpio. Sal Sánchez no abrazaba, no daba cabezazos, no daba golpes abajo, nunca lo amonestaban. Uh-huh, Era elegante defendiéndose, ¿no? uh-huh. Esquivaba los golpes y luego contrataba también con mucha elegancia y con golpes muy certeros, ¿no? Era lo que se Entonces, dice un boxeador. claro, era un estratega, ¿no? Claro, en el boxeo, López Obrador pues, es una estratega en la política, ¿no? Porque esto que hizo últimamente, de desmontar a Lord Montajes, a Loret de Mola, pues no, pues es buenísimo, o sea, es Sí, sí. buenísimo. Y fíjate, no fue, no fue a poner una denuncia, porque tiene que haber claro, López Obrador lo ha dicho, hay límites, ¿no? A las calumnias y todo esto, ¿no? O sea, incluso el Código Penal lo tiene como delito, ¿no? El que tú calumnies a una persona y le causes un daño a su condición moral, personal, a su prestigio. Entonces, pues eso, que no está, que lo haces dañar a esa persona, pues es un delito, ¿no? López Obrador, pues no lo ha querido hacer, pues fíjate, como él diría, pues me la pasaría todo el día en el juzgado, levantando, porque todos los días hay mentiras, hay calumnias, ¿no? Pero hizo muy bien en este último ataque que le fabricaron con esta empresa americana que supuestamente había conflicto de interés con la nuera, con el hijo, pues de parte de él fue pues decir no hay nada, ¿no? Como se comprobó, y después inmediatamente pues contraatacar, decir, a ver, pues este tipo recibe todos estos dineros, o sea, y en ese sentido, y qué bueno que lo mencionas, y me voy a detener ahí, es que estos dejan de ser periodistas, ya no son periodistas. Loret de Mola ya no es periodista, ni mercenario, o sea, ya eso ya, pues, golpeador, ya él pasa, se ha puesto en el nivel de estos políticos como Anaya, como la Xochitl Gálvez, como la Lili Telles, como, o sea, él ya es político, o sea, él ya se metió al escenario político, nomás que usa dice que la plataforma de ser periodista, pero él actúa, pues él se parece a Anaya, pues hay que ver los videos que publicaba Anaya, yo nunca los vi, por supuesto, pero sé que publicaba videos y veo por la jornada lo que hacen los desfiguros y todas las cosas que hacen los políticos de oposición ahora, ¿no? Que no tienen ya discurso, es que ese es otro tema, ya se les acabó, no tienen discurso. No, no. Entonces ahora es calumniar, es manchar, ¿no? Tirar lodo. Hay que tirarle lodo a López Obrador, lo que sean mentiras, 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 ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces es o sea, ensuciar el parabrisas de la cuarta transformación, ¿no? Y entonces hay que estarlo limpiando todos los días, ¿no? Ese es y yo creo que esto pues va a continuar, va a seguir los próximos 3 años, Antonio. Entonces, porque no tienen, pues, ¿qué discurso les queda? O sea, ni modo que vengan ahora a decir que hay que privatizar Pemex. Ahorita está con esto de que yo creo que están siendo derrotados en el debate de la reforma eléctrica, ¿no? Con la idea de que hay que privatizar. Pero, ¿qué discurso? Llegar a volver a decir que el mercado es que hay que reducir el Estado, que hay que acabar con los subsidios, hay que acabar con los programas sociales. Imagínate tú que enarbolaran ese discurso, pues, se vendrían abajo. Entonces no tienen discurso,
no tienen discurso político, no tienen discurso ideológico, no tienen ideales, ¿no? Y además porque López Obrador les quitó uno de los grandes, uno de los grandes conceptos que por lo menos el PAN enarboló durante una época que le daba, que era la corrupción. O sea, el PAN enarboló durante una época muy importante, hasta yo creo los 70s, enarboló hasta antes que llegaran los famosos neopanistas, todos los rancheros y empresarios que provocaron toda la reorientación del PAN, era la corrupción. Pero hasta eso López Obrador se los quitó. O sea, López Obrador pues es el abanderado del combate a la corrupción. Entonces, pues la verdad es que por eso es que históricamente Juárez había dicho, y es cierto, o sea, el triunfo de la reacción, el triunfo de los conservadores, nosotros decíamos, desde el punto de vista del discurso, pues es imposible, ¿no? Y entonces, la única manera que tienen para triunfar, pues está acotada a un golpe de Estado que se ve que aquí no puede jalar, ¿no? Entonces, un golpe blando es desestabilizar, ¿no? Crear rumores, hacer mentiras y que la gente las crea y todo. Pero te digo, lo interesante de ahora es que está el otro circuito, o sea, es que eso es nuevo, el nuevo circuito de confrontación, el nuevo circuito de un nuevo proceso de legitimación, de legitimidad, ¿no? Así es que, pues en eso estamos, Antonio. Muy bien, si gusta, pasamos pues a la participación de los compañeros del buzón que están ahorita en el chat. Vamos a ver qué nos comenta la raza. Ya ve que, bueno, Causera, para empezar, envía saludos. Sí, hombre, sí. Muy amable. Y luego Paola Fajardo también viene desde Florida, desde Tampa, Florida. Y su admiración a todos los exponentes, dice. Y luego Paula Fajardo envía saludos, también Leticia Mendoza envía también saludos, María Olvera, Ángel Sol, también les envía saludos, siempre muy atentos los compañeros. Dice Ángel, el vendedor de silencio de Enrique Serna, es el que comenta. Dice María Olvera, gracias por el tema, siempre se aprende. Dice Rodia, creo que hubiera sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Pues sí. Yo no sé si se le puede comparar con algún otro atleta como a él le gusta el béisbol. Yo sé poco del béisbol, pero se me hace que su parecido, y no sé si, no se puede comparar con Julio César Chávez, no, yo creo que para mí la imagen era la de Salvador Sánchez, ¿no? Sal Sánchez. Y recomiendo, hay por ahí en YouTube, hay memorables combates de Salvador Sánchez, por si alguien se anima y pueda pedir. Ah, sí, yo hace poco, bueno, hace como 3 meses los estuve visitando, los combates de Salvador Sánchez, extraordinario, ¿no? Casi lo volví a vivir al hombre, era extraordinario, increíble, como yo creo que de los grandes boxeadores, ¿verdad? Sí, yo te digo, pues no sé cuánta gente le gusta el boxeo en México. Sí, yo creo que es el deporte más popular en México, el boxeo. Sobre la época de los grandes campeones mexicanos y todo, pues todo el mundo veía. Mi papá era muy aficionado a los toros y al box. Entonces en mi casa mi papá siempre veía, y alguna vez llegué a ir con él al box, a la Arena México. ¿A la Arena México? Sí, llegamos a ir a ver en alguna ocasión, fuimos a ver. Y él no se perdía ningún pleito. Y bueno, porque hubo una época que tuvimos campeones sorprendentes en los... Mantequilla Nápoles. No, pues Mantequilla, Ultiminio Ramos, sí. Vicente Saldívar, el Púas. El Púas. Pues cosa que era muy bueno el Púas. Y hubo una ahí, había 2, 3 peso gallo, eran buenísimos, se disputaban. Último que le ganó al filipino, Márquez, ¿no?
No, o sea, no, dijo, por supuesto, Julio César Chávez, ¿no? O sea, así es que, pues, pero de Sal Sánchez sí, me parecía a mí que era extraordinario, o sea, era Fuera realmente de serie el extraordinario. hombre. Fuera de Dicen que serie. solamente la muerte lo pudo derrotar, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, fue una lástima, un accidente automovilístico. Automovilista. Sí, 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 falleció. Pues digo que me da la impresión que, porque pues veo actuar a López Obrador todos los días y veo, digo, no, hombre, pues se quita, pues es que diario, pues él así que, este, sale en las mañanas a la mañanera y ya, órale, empieza con los periodistas ahí a cabecear y a esquivar y, ¿no? Y se defiende muy bien, siempre tiene elementos, ¿no? Y Es un buen técnico ese. es un buen técnico de la comunicación, eso también sería interesante analizarlo, o sea, es un muy buen técnico, no se enoja, modera muy bien sus gestos, o sea, ha aprendido muy bien a actuar frente al micrófono en el Palacio Nacional. ¿No? Oiga, maestro, y también nos Perdón, mete a su nomás, ritmo. antes que se me vaya a olvidar, y sus mensajes cada vez son más escuchados en el mundo. Ahorita antes de entrar a tu programa, pues tenía 15 minutos, ya estaba yo sentado aquí y le piqué a un periódico, creo que es de izquierda, que lo tengo ahí en mis favoritos, el Morning Star de Inglaterra, de Londres. Y lo peiné y venía una nota con López Obrador de la mañanera, que decía López Obrador critica a los Estados Unidos por su intromisión de apoyo a los grupos de oposición, güey. Y no le piqué, y claro, yo ya sabía lo que había dicho, pero le piqué, pero venía muy bien la nota. Así como que hay notas que también en el mundo se ve que este grupo paga por notas en toda una serie de periódicos conservadores, pero los pocos periódicos que hay de izquierda en el mundo, este es uno de ellos, que saca cada vez, siempre que hay una nota de México, generalmente es favorable a López Obrador, ¿no? Pero me llamó la atención que ya de las cosas que dice López Obrador, y él lo sabe, tienen una resonancia mundial. Perdón, entonces no se me fuera a olvidar. Ibas a decir Sí, algo. bueno, le comentaba que también una de las cosas que tiene Andrés Manuel es que los mete a su ritmo. O sea, él es el que impone el ritmo, Claro, la agenda, sí, sí, la sí. agenda. Los que estudian, bueno, hay una materia que se llama políticas públicas, cómo se formulan las políticas públicas, y una de ellas es eh, cómo se coloca la agenda de las políticas públicas. O sea, y hay diversas maneras de formularse una agenda, ¿no? Pero una de ellas es pues, que el Ejecutivo pueda tener la iniciativa en crear esa agenda. Y López Obrador quiere poner un tema y lo pone. Y lo pone, ¿no? Oye, incluso cuando estaba Fox, que él era jefe de gobierno, él Sí, sí, ponía la agenda. claro que eso fue, y qué bueno que hablas de ese periodo, porque nos remite al conflicto con el periodista Gutiérrez Vivó. Ese es muy interesante. Ese periodo, hay que recordar que Gutiérrez Vivo era, Gutiérrez Vivo tenía el noticiero más escuchado en México, que era Radio Red. Era el noticiero más escuchado. Yo, mi opinión sobre Gutiérrez Vivo es que él era, ahora sí que como hace rato dije la definición de los conservadores, de conservadores a conservadores. Y hay unos que son falsos conservadores, realmente ni siquiera les gusta el dinero. No, Gutiérrez Vivo era un tipo conservador, pero con ética. Se ve que fue un tipo que hizo el juramento y lo cumplió, ¿no? Y entonces el, 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 gran, el gran error de Gutiérrez Vivo fue que cuando eran presidente Fox y jefe de gobierno entonces del Distrito Federal, López Obrador, los convocó a que cada uno viniera a su programa al mes para hablar sobre cómo iban sus proyectos. Creo que era mensual, si no me equivoco, o trimestral, ya ahí me puedo equivocar, pero que me perdone el auditorio, mensual o trimestral.
Y obviamente el que tomó la palabra de inmediato, pues fue López Obrador, porque como lo ha dicho, él no tenía tribuna, él no tenía tribuna. Y entonces él empezó a ir y Fox no quiso ir. Fox dijo, no, ¿para qué voy? Si yo tengo todos los otros, tengo todo lo demás, yo no necesito ir. Pero eso, porque yo no sé, pues se habla de los ratings, ¿no? O sea, yo creo que en esa época, yo creo que el programa de Gutiérrez Vivó, yo creo que fue de los primeros que rompió los ratings de más de 1 millón, yo creo, no lo sé, digo. Por eso te digo que sería muy interesante averiguar las audiencias, los números de audiencias, de los circuitos y todo eso, para tener una idea. Bueno, pero López Obrador fue, y lo que enfureció a Fox y a todos, es que López Obrador en ese programa, él marcaba agenda nacional, lo que estás diciendo. Él ponía no solo los temas de la Ciudad de México, sino los temas del país, los temas de las coyunturas mundiales y demás. Y lo que acabó ahí de fastidiar es que él ahí en ese programa anunció su candidatura a la presidencia de la República. Ahí anunció. Y esto fue imperdonable para Fox. Y de ahí, o sea, no, ojalá esté la grabación de su último programa de Gutiérrez Vivó, cuando él se despide y se va del país y todo. Y él ahí dice todo lo que Fox le hizo y todos ellos. O sea, yo lo escuchaba, yo decía, pero ¿cómo esto en Estados Unidos, en Inglaterra, esto sería equivalente a que el presidente caiga? Esto es del doble de Watergate. Pues lo de Watergate es una vacilada con todo lo que le han hecho a este hombre. No, una cosa impresionante, ¿no? Y claro, pues él se fue. Y lástima que parece que está enfermo, no sé, ¿no? Ya nunca más volvió. Ojalá que López Obrador lo pudiera invitar en alguna sesión de la mañanera o algo para rendirle un homenaje o algo, no lo sé. Pero tienes razón, Antonio. Cuando estaba en la Ciudad de México, eso fue, y con la mañanera, pues todos se iban a la mañanera de López Obrador. Se iban a la mañanera de López Obrador y ya a las 8:30, 9, ya pues, los noticieros y toda la información pues, estaban dando la nota de López Obrador, porque Fox estaba dormido todavía, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que Fox nunca supo que era presidente de México, ¿no? Entonces, pues, como tampoco Calderón y menos Peña Nieto y todo, o sea, pues, López Obrador tiene razón en decir que ellos no gobernaban, ¿no? Pues, los que gobernaban eran los que los habían colocado ahí, ¿no? Eran los que manejaban el país. Pero Fox, pues es el coraje que le tuvo a López Obrador, es que él no tenía capacidades para poder encumbrarse y poder ponerle un alto a López Obrador, no, un alto desde el punto de vista de la confrontación política, ¿no? Así es que, pues obviamente que López Obrador lo desbarrancó y por eso es que le inventaron sí, sería muy interesante hacer un libro de las grandes mentiras en el sistema político mexicano, las grandes atrocidades, pues la invención del delito de la calle que se construyó para un hospital, ¿no? Que esa fue la base para el desafuero. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Un jefe de gobierno que es desaforado por la construcción de una calle, que es un problema de carácter administrativo. Si estaba bien o estaba mal, pues es un carácter administrativo. Y hay órganos de carácter administrativo para resolver esos problemas. Eso no tiene que ir ni a la Suprema Corte, o sea, eso no tiene fue una verdadera fabricación brutal, ¿no? Pero sí, pues, te digo, entonces López Obrador pues, tiene pues todas las mentiras. Pues ahorita que María Olvera dice que la hicimos reír porque pues había que hacer todos los días el pinochómetro, ¿no? Pues es que pues, todos los días. Mira, yo recuerdo, hace que como 3 meses, no más de 3 meses, se ve que ya lo de el hijo de López Obrador ya lo traían, ya iban a inventar algo, porque no sé si recuerdas que hace como 3 meses sacaron la nota de que iba a comprar el equipo Cruz Azul, ¿no? Pero
nada más para decir es muy rico, o sea, tiene mucho dinero, que va a comprar el Cruz Azul, ¿no? O sea, y claro, nadie desmiente, nadie, pues, o sea, solita las mentiras se caen, pero todo esto es muy peligroso, ¿no? Porque también pues hay máximas en la teoría de la comunicación, Antonio, y una de ellas es que lo primero que se dice es con lo que se queda la gente. Es mucho, por eso ellos tratan de decir alguna cosa, y López Obrador tiene que estar repite y como lo dice, ¿no? Tiene que estar repite y repite, que a veces se hace medio pesado en las mañaneras porque ya uno ya lo escuchó y lo vuelve a escuchar, pero pues tiene razón, ¿no? Porque efectivamente en la ciencia de la comunicación, lo primero que se dice la gente lo cree. Yo venía en un taxi, man, cuando salió la noticia, y pues tuve casi que regañar al taxista porque traía un noticiero que estaba dando la noticia, así como la gran... Yo ni lo había escuchado, pero el taxista me dijo, ya vio lo que está pasando, el hijo de López Obrador, y ya pues reaccioné y pues le dije, pues es un... bueno, ya no te digo lo que le dije al pobre taxista, pero le dije, no se crea eso, que es una mentira, no sé, pero pues me doy cuenta de que todo esto pues utilizan ese, por eso te digo, ese circuito, el circuito en el que ellos tienen el control y el poder. No, pues Sí. eso han vivido bastante y se han vuelto millonarios de tanta, utilizando el pinochómetro, ¿no? Les ha dejado bastantes recursos y bueno, pues No, y eh, ahí te digo, ese hay que ver, híjole, habría que hacer una clasificación, lo que es la calumnia, la mentira, el sesgo, la mala información, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo lo tengo eh, porque te digo que yo leía el Reforma el, el Reforma y el Norte, cuando López Obrador llenaba el Zócalo, lo que hacía el Reforma y el Norte de Monterrey, lo que hacían era tomaban fotos desde abajo, o sea, lo único que se veía era las primeras líneas de los contingentes, ¿no? Y en cambio, pues otros periódicos como La Jornada tomaban pues, vistas aéreas para que se viera el tamaño de la concentración. Entonces, pues, ¿eso qué es? Pues es un sesgo. No quieres mostrar la verdad, porque pues el cuate ah, que hacía la página frontal, la página inicial, pues decía, no muestren todo, güey, porque si no, pues la gente inmediatamente se va a dar cuenta que tiene mucho arrastre, sino pues muestren que pues ahí, que la gente se haga una idea de, a ver, y ya si uno lee la nota, pues toda una nota pues, con sesgos, ¿no? Entonces, o noticias que se omiten, no, pues no pongan eso, no hablen de eso. Mentiras, ¿no? Pues hay que invéntenle algo a este político, a esta persona, porque hay que destruirlo. O sea, yo creo que los trucos que hay en los medios de información son de todo tipo. Los que dan las noticias en la televisión, ¿no? La forma que modulan el nivel de la voz, si hacen un gesto o no, dicen, pues vean, aquí está pues, López Obrador. Ya con eso están mandando un mensaje de que, qué tipo, ¿no? Entonces, y luego, pues, hacen sus mesas de análisis o algo, ¿no? Pues invitan a los que van a hablar en contra, o los que, en fin, o sea, toda esa idea de la neutralidad, pues es muy difícil. En lo personal, conozco diversos medios de comunicación en el mundo. Los que mejor conozco, pues, son porque he vivido, son, pues, el chino, el japonés, el canadiense y el americano. Los europeos, pues muy poco, la verdad, no los conozco, pero y el mexicano es el peor, o sea, el mexicano es el medio de comunicación el peor. Para mí el mejor, si me dieran a escoger, pues yo diría que el japonés, ¿no? Son muy serios, los periódicos son muy, pues,
muy serios, tienen periodistas muy éticos, todas las informaciones son muy sustentadas, ¿no? Incluso, pues, sabes, por ejemplo, sus informaciones sobre China son muy mesuradas, a pesar de que hay mucha controversia, hay muchos problemas entre, por ejemplo, territoriales entre Japón y China, sus, sus, este, sus, incluso sus reportajes que hacen y todo, son muy científicos, son muy mesurados. Por ejemplo, ahorita en el problema de Ucrania y Rusia y todo el conflicto que hay, los comunicadores japoneses no se expresan ellos. Los periodistas no se expresan más que en notas informativas. ¿Qué está pasando? Pero ya para notas de opinión invitan a los especialistas, tanto a la televisión o al radio o a los periódicos. Les hacen entrevistas y ya son los especialistas los que dicen, ¿no? Por Rusia y todo. Entonces, en México te puedo asegurar que ya ayer o ya hay comunicadores aquí que están hablando de Ucrania y de Rusia y antes del COVID y antes, o sea, en México son opinadores de todo, comunicadores de todo, expertos en todo. Entonces, ¿no? Y los gringos son la mitad, mi impresión es que los gringos están un poco a la mitad. Igual, Canadá no, Canadá está también, tienen periodismo y periodismo de comunicación también, bueno, y el chino pues sí es de Estado, ¿no? Sí, no hay de otra, ahí es un periodismo del sistema, ¿no? Sí, no hay de otra, ¿no? Pero aquí en México, toda ahí, no es muy serio, o sea, eso vamos a tener lo que corregir. No sé si lo vamos a poder hacer o no, que tengamos un periodismo serio, ¿no? Pues va a tardar porque el deterioro pues fue de muchos años, ¿no? Y ahora construir un edificio ético, de una nueva era de informar, de comunicar, pues nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y generar confianza, ¿no? Pues hay, que podamos tener confianza en la información que recibimos, ¿no? Y también, pues, que la gente se eduque más, que la gente se pueda educar más para que sepa discernir y saber si se trata de una información falsa, si se trata de una información verdadera. Pues ni modo, nos toca hacer también esa tarea, ¿no? Y luego, pues algo que no se compra, mano, que es la confiabilidad de un periodista, de un comunicador, ¿no? La seriedad y todo, ¿no? Entonces pues mucho uno a veces le tiene confianza a tal o cual periodista porque sabe que mi periódico es La Jornada. Y La Jornada pues es un periódico plural, pues hay gente que escribe en contra del López Obrador y hay gente que no está de acuerdo con proyectos de él y todo. Y hay gente que sí está, ¿no? Pero pues, en general todos los periodistas, la gente que hace columnas, pues yo les tengo mucha confianza. No, digo, muchas veces son críticos y yo no estoy de acuerdo, pero estoy totalmente convencido de que lo están haciendo de buena fe y todo eso. O sea, me generan confianza y de otros periódicos y de otros periodistas, pues no tengo la misma, y de comunicadores en general, ¿no? Entonces, pues es un poco también el mercado de la confiabilidad, Antonio, ¿no? De la seriedad, eso se construye, pues se va construyendo y se va, eso digo, pues eso solo llega como resultado de un trabajo profesional de año con año, de día con día, ¿no? Sí, tiene toda la razón, maestro. ¿No cree usted que la sociedad, con la presión de la gente, de los ciudadanos, se pueda lograr que los medios de comunicación, o sea, que los comunicadores vayan cumpliendo con su compromiso social, con su compromiso con la gente, con esa eticidad que requerimos, que exigimos? No, yo creo que sí, Antonio, ¿no? Yo creo que estamos en un tránsito ahora, o sea, sí estamos en un giro. Por eso te digo, yo creo que la parte notable es el nuevo circuito que ha surgido de un discurso
nuevos. Yo veo mucha gente que antes yo no conocía y que no, que no se veía y ahora se ve. Por ejemplo, todos, pues como tú, o sea, tú tienes tu canal y tienes tus programas y pues la gente te ve, pues tú tienes un circuito, la gente, ustedes de Buzón Ciudadano, pero pues hay otros ahora ahí, canales en YouTube, y pues hay de todo, ¿no? Pero pues yo he visto nuevos comunicadores, que pues se comprometen, están muy comprometidos y quieren un nuevo periodismo y te puedo dar pues 4 o 5 nombres, 6 nombres, pero pues tú mismo los debes saber y los debes ver y yo a veces pues, los consulto o simplemente veo sus informaciones rápidamente y pues me doy cuenta, ¿no? Y eso es muy bueno. O sea que está surgiendo así como te dije que surgió la generación de los Salinas, de los salinistas, yo creo que ahora está surgiendo no de los López Obradoristas, ¿no? Porque pues, él ha sido muy claro, él deja que él lo que está haciendo pues es con su ejemplo, ¿no? Con su congruencia, la honestidad, pues dando el ejemplo para formar un nuevo tipo de periodismo. Entonces yo sí creo que, y de comunicación, de formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Yo creo que eso le vendría bien a México y a la democracia. Es una de las cosas que tengo que decir, todos los títulos de teorías democráticas, un elemento central para una verdadera democracia son los medios. Dime cómo son tus medios y te digo qué nivel de democracia tienes. O sea, los medios son muy importantes para el nivel de democracia. Entonces, sí, en el futuro, para tener una buena democracia, pues vamos a necesitar unos medios, ¿no? Y podernos confrontar, pues no es, pero pues, confrontarnos con verdades, ¿no? Confrontarnos con posiciones, con ideas, pero pues una confrontación basada en mentiras, en fabricación, pues por eso el nombre de Lord Montajes, ¿no? Pues, está basado en montajes periodísticos, en investigaciones, pues hechas no con el propósito de servir al país, sino con el propósito de fastidiar a un presidente, ¿no? Y además, pues sabiendo que no hay nada, ¿no? O sea, ¿dónde comprobaron? Esto es muy penado, man. O sea, yo te lo digo, yo pues como académico, yo no puedo, yo he escrito, yo tengo pues, N número de artículos publicados en México y en otras partes, y libros. Y yo todo lo que he escrito, digo, y cualquiera, o sea, pues está sustentado. Y lo que no es mío, pues no es plagio. Pongo, esta idea es de fulano de tal, y aquí está la fuente y todo, ¿no? Y así nos debemos comportar, ¿no? Claro, ahora hay plagios, y hay gente que se dedica a plagiar, y hay gente que hace tesis plagiando. Pues bueno, el presidente Peña Nieto, tú no sé si sepas, pero yo fui uno de los plagiados por el escándalo ese, que fue en el 2016 o algo así, ¿no? Entonces, pues, te das cuenta, ¿no? Que yo una de mis declaraciones que hice, ya un día te platicaré porque me fue muy mal, mano, a mí me echaron, o sea, me aventaron a todos los neoliberales porque yo me atreví a decir que dudaba yo que él hubiera hecho la tesis, que él realmente, seguramente le pagó a alguien para que le hiciera la tesis y que dudaba que hubiera leído, porque el escándalo fue, no sé si te acuerdas, que el escándalo fue que había plagiado 10 libros, entre ellos el mío del sistema político mexicano. Y entonces yo declaré que yo dudaba que hubiera leído 10 libros. Y esa fue, si tú le pones en el Google Víctor López Villafañe plagio, Peña Nieto y eso, la reprodujeron en todas partes del país y todo, ¿no? Es más, mi hijo me habló de Cuernavaca y me dijo, así te vas a tener que ir de exilado a Japón porque... Y luego intervinieron mi teléfono. O sea, y sí me dio miedo porque... Y luego en el SNI me quisieron dañar. Todo el consejo ahí de las comisiones, me tocaba renovación y o sea, pero a lo que iba, bueno, ya me salió un poco el tema,
Pero lo que te iba yo a decir es que debe haber por eso te digo, ¿no? En las profesiones, pues se debe uno comportar con ética, todas las profesiones. Un médico, mira, tú en Chihuahua, tu tierra, el año pasado ahí está, sí, exactamente, mira, creo que ya lo buscaste. Ese Sí, fue parte del escándalo que hubo. ¿Sí? Ahí está, exactamente. Mira, Víctor López oye, Villafaña, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, incluso puso en duda que hoy el presidente haya escrito para él mismo. no, Está pues, muy bien. no, oye, no, además, no, ¿quieres que te platique la anécdota completa? Porque es muy interesante. ¿No? Un alumno mío de Monterrey, Enrique Acevedo, que por cierto trabajó una época, buen tipo, Enrique Acevedo, trabajó para Univisión y demás, él se enteró del escándalo y me llamó, me mandó un correo y me dijo, oiga, profesor, ya veo que está en un escándalo, no sé qué, y pues le digo, ¿qué le parece si le mandamos unos reporteros de Univisión ahí a su casa y que lo entrevisten de inmediato? Órale. Y le repetí lo mismo y todo. Y entonces uno de los, el que me vino a hacer la entrevista y todo al final, me pregunta si yo pensaba demandar a Peña Nieto. Y pues me dejó así medio frío, güey. Me dejó medio frío. Entonces yo lo que le respondí fue que yo, yo no era directamente el ofendido, sino era la Universidad Panamericana, que era la que tenía que demandarlo. O sea, yo en todo caso le digo, pues, yo soy abogado de mi primera carrera y en todo caso pensaría, pero no lo he pensado bien. Y eso así le dije más o menos. En la noche ellos pues editan y todo, man. Y en la noche al final de la entrevista que pasan en Estados Unidos, él aparece en una terraza, yo creo del World Trade Center, aquí, diciendo, y el doctor Víctor López Villafañe piensa demandar a Peña Nieto, güey. Hijo, entonces dije, no, y pues ya, ahorita van a mandar aquí me van a meter a la cárcel, ¿qué me va a pasar? Ahí fue cuando mi hijo me llamó, muy asustado en la noche, me llamó, me dijo, oye, papá, ahora sí te pasaste, güey. Te vas a tener que ir de exilado y todo eso. Pero esto le molestó mucho a Peña Nieto, man, esto de que, porque es más, hubo quien lo replicó en algún que dijo, no, hay quien afirma, pues, se refería a mí, que le pagó a alguien, o sea, que alguien le hizo la tesis. Y pues no sé si tú te acuerdas que un día le preguntaron, muy, muy Orondo escribió un libro y lo fue a presentar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Peña Nieto, no sé si sabes de esa Sí, cómo anécdota. no, fue muy, muy Y luego mencionada. un periodista español, para quedar bien y hacer lo que se luciera, le dijo que le dijera qué 3 libros le habían impactado más en su vida. Si no supo, y luego lo que dijo fue, confundió a Carlos Fuentes con Enrique Krauss, man. O sea, mencionó un libro, no, ya no me acuerdo bien cómo fue, pero fue lo único que puedo decir, y lo dijo mal, un solo libro, y lo dijo mal, además, no dijo bien el autor, y fue un escándalo, pues un ignorante, o sea, realmente una ignorancia brutal. Por eso yo dudaba, pues dije, no, pues no leyó los 10 libros, o sea, ¿cómo va a leer los 10 libros? ¿No? Menos la Biblia. No, bueno, sí, pues todo el mundo se la saca con eso, ¿no? Entonces te digo, debe haber una ética profesional en todas las carreras, en todas las profesiones, Antonio. Entonces, pues mientras no haya ese respeto a ese código, los periódicos lo deben de tener. Si tú eres dueño de un periódico, pues debes inculcarle a toda la gente que trabaja ahí. Aquí solamente permitimos un trabajo ético, ¿no? Como sea, ¿no? No se permite, ¿no? Te digo que estaba yo en Chihuahua el año pasado y hubo una amiga mía que me invitó a cenar y me platicaba de un médico, ella tuvo un problema, fue a ver un médico y todo esto, y el médico le dijo, no, pues hay que operarla. Ya no me acuerdo de qué tenía que operarla. Y entonces ella, pues, sí, gracias, doctor, no sé qué, ahí luego le hablo, y ya se fue ella. Cuando salió, ella le dijo a su esposo, oye, me quiero operar de no sé qué, que ya me operaron, ya no la tengo la pieza esa. O sea, pues sí, porque seguramente el doctor hizo cuentas de cuánto iba a ganarse con dizque la operación, ¿no?
Entonces, pues la deshonestidad, man, o sea, si no hay honestidad, ahí está, mira, creo que lo Sí, menciona, ¿no? La Carta Mundial de Ética para Periodistas. Entonces, aquí así está. yo creo que eso sería muy bueno como iniciativa de Buzón Ciudadano poder impulsar, así como se ha impulsado la nueva Carta Moral, ¿no? Haciendo ¿cómo se llama? Una recopilación de lo que escribió eh, Reyes, eh, Sí, 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 el hijo de Bernardo Alfonso Reyes, Reyes. Alfonso Reyes, perdón. Sí, sí. La Carta Moral, con López Obrador se hizo una nueva carta moral, una carta ética, ¿no? Creo que así le llaman. Pero esto sería volver a sacar todo el debate de la ética de los periodistas, porque todo este debate no se ha hablado de nada de ética, de la ética de los periodistas, y volver a hacer todo el decálogo de lo que no se debe hacer, o sea, los mandamientos, no puedes desinformar, no puedes tener una información sesgada, no puedes omitir por supuesto no puedes mentir, no puedes fabricar noticias, no menos mentiras, o sea, yo creo que esto le haría muy bien al periodismo y a la comunicación, hacer un frente para la defensa de la verdad, para la defensa del verdadero periodismo, Antonio, ¿no? Fíjese, Entonces, maestro, no estaría bien agarrarnos toda una jornada de 15 días, no sé, el tiempo que se pudiera, y hablar sobre ética, tanto del periodismo como como pues en sí, diferentes aspectos de la vida yo, social, ¿no? De la sí, vida humana. tú en el pasado, yo recuerdo, tú en el pasado has hecho algunos programas sobre la ética y sobre el comportamiento, ¿no? Y yo creo que, fíjate que ese es un tema interesante. Yo creo que el neoliberalismo también fastidió mucho la ética, que cuando se hizo a un lado el Estado era el problema, la política era el problema, ¿no? Y entonces dejas al mercado, ¿no? Que va a resolver todos los problemas. Pero yo creo que la política yo diría que es la fórmula ética más importante para regular a las comunidades, ¿no? Porque al final la política, una de sus grandes vertientes de hacer política es las leyes, o sea, es el cumplimiento de las leyes, ¿no? Una comunidad no puede actuar si no hay un cumplimiento de las leyes. Y las leyes todas, la legislación, pues, están basadas en la ética de la comunidad, así como dicen los bolivianos, del buen vivir, ¿no? Sí, Está basada en eso. Y si tú ves todas las legislaciones de todo el mundo, pues todas pues, tienen, puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer, eso está castigado, esto, o sea, y todo eso pues tiene sus fundamentos legales. Pero con el neoliberalismo todo eso se hizo a un lado, ¿no? Lo que importa son los negocios y luego los negocios a cualquier precio, a cualquier costo. Y entonces eso, pues ve el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Y se le ha dado, pues, mucha salida a problemas que pensábamos que estaban resueltos, como pues, es el racismo, el colonialismo, ¿no? Y todo esto, pues, es en contra, es un rompimiento de reglas básicas de convivencia. Pero sí, cómo no, pues, ojalá tomes la bandera para hacer una serie de programas sobre la ética, ¿no? Sí, la ética en el periodismo, la ética en las comunicaciones en general, la ética en la política, pues sí, ¿no? exacto. Porque imagínate, por ejemplo, el día que ya no tengamos nada de fraude, man, que ya político, de electoral, ¿no? Imagínate las personas que iban con más boletas, ¿no? Y las metían, o sea, pues sí, les decía uno, y también se requiere una reformulación de ciertos valores, ¿no? Es que eso no se puede hacer, es que es más quitarlo del radar,
No, es que muchas veces, la verdad, esto es, está todavía en muchos mexicanos, toda la idea de que pues, se pueden hacer tranzas, ¿no? Que es normal hacer tranzas, hacer... Que todo se vale. Sí, no, pues eso, y no es cierto, en todo el mundo hay países muy serios y que no están en el radar. No. Hay ciudadanos de países que no tienen en el radar darle dinero a un policía, por ejemplo, pues no está, o sea, pues No eso no existe. está, no existe, ¿no? El cobrar un sobreprecio por algo que no, un trabajo que no existe, ¿no? O que alguien te diga, oye, súbeme el precio y ya ahí te doy la mitad y eso. Pues, un ciudadano o un empresario de otro se queda, pues dices, pues, ¿de qué me estás hablando? O sea, Exacto. eh, ¿no? Y en cambio en México, órale, le entramos, ¿a cómo? Y no sé qué, o sea, entonces, quitar todo eso Sí. va a Fíjese, costar. en el 2007 conocimos a un griego, a una persona un griego que había llegado allí al Zócalo, lo conocimos ahí, ya nos pusimos a platicar, en fin, y como había todavía las manifestaciones en contra del fraude electoral, todavía estaba la resistencia. ¿Y qué es eso? Ya le expliqué del fraude electoral del 2006 y se me quedaba viendo, no, háblame en serio, ¿de qué me estás hablando? No entiendo qué. Le explicaba el fraude electoral, de cómo se había comprado. Eso no puede ser cierto. Dice, no, hay un error aquí en ustedes, yo creo que están entendiendo mal. No, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer un fraude electoral? Y no lo entendía. Batallamos mucho para que lo pudiera medio asimilar. Y decía, es que no he escuchado eso. En mi vida he escuchado un fraude electoral y estaba politizado el hombre, estaba politizado. Habían dado en varias partes del mundo y América Latina y no entendía el fraude electoral. O sea, es que no, o sea, como dice usted, no estaba en su radar, no Estaba, estaba no, su comprensión y se le decía ilógico, no, completamente absurdo que hubiera un fraude electoral. no, sí, no, se quedan, sí, sí, ¿y eso cómo le hacen o cómo? Sí, Sí. no, te digo, entonces, ojalá en este siglo XXI pues podamos cambiar la mentalidad del mexicano, irnos hacia una cultura de ética, de comportamientos, Sí, diferentes, muy diferentes a los comportamientos, del pasado, ¿no? Y claro, esto también tiene que ver con la familia y con la escuela, o sea, que son las otras áreas donde uno se informa también y donde uno pues, adquiere hábitos y demás, ¿no? Entonces, exacto. pues, en las familias donde se ve que la corrupción es normal, pues los hijos, la gente, pues crece así, ¿no? Exacto. Entonces, pues todo eso hay que irlo cambiando, hay que irlo modificando, ¿sí? Dice Paula Fajardo, muy admirable la postura del presidente ante sus detractores. Sí, yo, eh, estoy totalmente de acuerdo, como lo dijimos, ¿no? O sea, yo creo que tiene razón, o sea, en, en replicar, en responder, ¿no? Que constantemente están atacando y, pues tiene que defender, ¿no? La investidura presidencial y tiene que dar su versión y todo, y lo hace, yo creo que de una manera, pues elegante, ¿no? Sí, no, muy bien. Aquí, Dice María Olvera, continúa. Dice, lo mismo pregunto con los diputados. ¿Cuántos pasaron por su abogacía? Igual los senadores, unos hablan de más y otros en boca cerrada no entran moscas. sí, bueno, también ahí, uy, ese también tiene que ver, eh, tiene que ver, el problema que tenemos también es otro problema, la clase política. Híjole. O sea, así como generar un circuito de información, de comunicación diferente, pues va a implicar también generar un establecimiento nuevo, ¿no? De políticos, de la clase política, ¿no? Tanto de los que, ahora sí que de todos los circuitos,
porque eso Sí, también involucra a los que están, muchos de los que están en la cuarta transformación, ¿no? Y pues no se diga los que están del otro lado, ¿no? Sí, exacto. que dice todos somos Loret, pero yo diría que les faltó decir todos somos como Loret. Sí, Dice, sí. suena que todos somos ladrones, corruptos, mentirosos, golpeadores. Bueno, los que firmaron ahí, que ya yo no vi la lista, ¿no? Dicen que hubo muchos bots, ¿no? Pues es otra vez, ¿no? Querer, ¿cómo se llama? Agrandar el peso de un periodista con, pues, falsedades, ¿no? Sí, estoy Dice, AMLO totalmente. llegó para administrar el caos que por décadas armaron. Administra los recursos parejo y no para unos cuantos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, va a tardar mucho tiempo el país en restablecer el orden, un nuevo cauce. Sí, pues por eso perdieron la elección del 2018, generaron una descomposición que al final fue una ola y la ola se los llevó también. O sea, ellos mismos generaron una ola de descomposición impresionante, porque al final, al final también, pues, la estabilidad de los que gobiernan tiene mucho que ver con la manera en que gestionan el bien público, ¿no? Y si en la época de los neoliberales pues, era violencia, narcotráfico, una corrupción cotidiana, pues claro que esos son puntos muy fuertes de debilidad, de descomposición, y al final pues eso fue lo que provocó esa ola de descontento, ¿no? Así es que yo creo que pues no hubo ahí un grupo que pusiera un alto, que les hubiera advertido, pues es que seguir con esto, pues vamos a perder la presidencia y vamos a perder como pasó, pero no hubo, o sea, ahora sí que entraron en un tobogán, ¿no? Los últimos años, pues fue un tobogán. Y pues con un presidente exagerado, pues como Peña Nieto, ¿no? Presidente que pues, no tenía ni voz ni voto, era simplemente un adorno, ¿no? Entonces, pues el país en un tobogán, ¿no? Se fue y lo perdieron. Y ahora pues quieren volver a como de lugar, y ese como de lugar es pues todo esto que estamos viendo, ¿no? Fabricación de noticias falsas, desinformación, omisiones, ataques personales, ¿no? Y luego pues el odio, esta forma de sí, ese también es algo que me ha impresionado mucho de la gente que es opositora a López Obrador, en gran porcentaje tienen un sentimiento que desborda lo político, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene, no sé si tiene problemas psicológicos, la verdad es como una enfermedad ya, ¿no? Una patología. Hay que en muchos grados, todos estos que están furibundos, que no tienen argumentos o no se expresan con argumentos políticos o argumentos económicos o argumentos sociales, pues es una patología, ¿no? Cuando uno ataca sin sentido, pues es una patología, uno ha perdido ciertos elementos de estabilidad mental, ¿no? Entonces, sí. Terrible. Bueno, dice Paula Fajardo, la mayoría de los medios de comunicación son una maquinaria de tergiversación para confundir al pueblo. Y luego dice Ángel Sol, antes era el mensaje subliminal, ahora la infodemia, ahora la infodemia. Un ejemplo es como el marido que pega y no cumple y siempre dice ahora sí, hasta que se cansa su pareja y otra persona es diferente. Así el PRIAN. Bueno, pues sí, puso un ejemplo ahí muy de una pareja ahí. No, sí, pues bueno, ahora qué bueno que lo menciona, ahora está la infodemia, ya está, tiene una característica la infodemia, y eso que no hemos hablado ahora del COVID y todo esto, que ha sido terrible la infodemia, y no solo en México, sino en todo el mundo, ¿eh? Sí, también es un problema, la mentira, la tergiversación es un problema mundial. Se ha visto ahora con todo este tema de las vacunas,
las teorías de la conspiración, en fin, ¿no? Entonces sí es la infodemia. Por eso a mí me gusta mucho, hay unos muchachos del Canal 21 que tienen un pequeño espacio ahí en el noticiero de las 9. A veces aparecían los jueves, no sé ahora, que les dan el espacio que se llama alerta fake news, ¿no? O sea, alerta a la infodemia. Y son buenísimos porque desmontan todas las noticias más importantes falsas en la semana y cómo se distribuyeron y todo. Ahí lo que es interesante en varios programas que han presentado, lo que te estoy diciendo, Antonio, es interesante porque hay una reacción ya del circuito que favorece o que los confronta, digamos que quiere o pelea por un nuevo espacio, confronta a estas falsas noticias y ya muestran a veces gráficos y muestran cómo las falsas noticias muchas veces ya son cercadas por estos nuevos circuitos en donde los delatan como noticias falsas, ¿no? Falseadores de información. Entonces, ese es o sea, hay gente ahora especializada en México, es muy notable, gente especializada en México en detectar la infodemia y no solo en detectarla, sino en ver todas las reacciones, ¿no? Y eso también es un punto muy, muy importante, porque también eso nos sirve para irnos dando cuenta, pues, cómo andamos. Por eso yo te digo que el 70-30, yo tengo la impresión de que también se está dando en los circuitos. O sea, aquellos son los periódicos supuestamente masivos, no sé cuánto. La verdad, ¿quién compra ahora un Reforma? ¿No? Digo yo, no sé cuánto sea el tiraje del Reforma actualmente y cuántos puedan ingresar, porque creo que es por suscripción o algo. O sea, pues es una élite, ¿no? Igual el Universal, ¿no? O sea, es una élite. El Twitter, pues sí, probablemente, porque pues esa tiene yo no estoy en Twitter ni en Facebook, entonces no desconozco, pero supongo que son esas, construyen su circuito, pero pues son los mismos. Y del otro lado, pues están los otros nuevos circuitos que se han generado, que esa es la parte nueva, que es la parte que confronta. Y la parte muy importante, de acuerdo con estos especialistas de infodemia, es la parte que no solamente confronta, sino sirve como, ahora sigue como como una muralla, detiene las falsas noticias, ¿no? Y las desnuda, las desmonta. Entonces estamos, te digo, en un campo nuevo. Entonces, lo más importante es, y a mí me parece, digo, acercándonos a una conclusión del programa, es que López Obrador ha podido sortear 3 años de mentiras, de infodemia contra él, contra su gobierno, y ha podido seguir avanzando. O sea, demuestra lo que ha demostrado toda su vida, ¿no? Es realmente un profesional, es un tipo que tiene una moral muy alta, que tiene una autoestima extraordinaria, que tiene un programa de acción, que tiene una agenda, y que es muy escrupuloso con el cumplimiento de su propia normatividad, ¿no? De cómo llevar a efecto con resultados. Entonces, yo te puedo decir, casi me puedo atrever que como Saúl Sánchez va a salir triunfador, como ese gran boxeador mexicano, pues, va a triunfar, o sea, va a continuar su proyecto. Lo van a seguir atacando, van a seguir, eso no se va a acabar, eso no se va a acabar ni en los 3 años, ni después, ni cuando vengan, esperemos, los sucesores o sucesora de López Obrador. Yo creo que esto no se va a acabar de la noche a la mañana, ni de un sexenio a otro, sino vamos a necesitar continuar con estas insistencias que tú has señalado, de la ética como un camino para construir un buen vivir, ¿no? En el periodismo, en la comunicación, ¿no? Y generar grados de confiabilidad, ¿no? Generar grados y que cuando haya algún mentiroso, pues ahora sí que hacerle el exorcismo, ¿no? Sacarlo, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, ahora hay demasiados mentirosos, demasiados fabricadores de mentiras, vendedores de esto también, vendedores de silencio, y ahora al contrario, vendedores de falsa información.
pero pues, ojalá que podamos llegar a un momento en que seamos la mayoría, ¿no? La mayoría que propugne, ¿no? Así como ahora en cualquier lugar el que se comporta mal o algo, pues uno lo excluye, ¿no? También, ¿no? Poder llegar a ese momento en el sistema político mexicano, que te digo, los medios son la información, la comunicación, es un elemento sustancial a la democracia, ¿no? Y tenemos que comportarnos y crear, eso pues va a contribuir a generar nuevos procesos mentales de los mexicanos, ¿no? Legitimar un discurso ético, moral, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? No, pues con eso vamos a construir otro país y lo que yo te he dicho, ¿no? O sea, creo que lo vamos a hacer junto con otras tareas que vamos a seguir ejecutando y entonces creo que el panorama para México en los próximos años, sexenios, pues puede ser formidable. En medio de una gran crisis planetaria, una gran situación muy, muy delicada, muy conflictiva, pero creo que México está enganchado en un liderazgo ahora en nuestro entorno, pero que puede ser como una luz de cambios y transformaciones a nivel continental y a nivel mundial, ¿no? México reconocido. México es un país que tiene a pesar de todo, México, los mexicanos, es una excelente opinión, ¿no? Imagen en todo el mundo, ¿no? A pesar de todos los problemas y de estas terribles cosas que salen siempre de violencias y todo lo que ha estado pasando en el país, pero tenemos todavía por, por la comunidad, ¿no? Realmente más bien por el mexicano común y corriente, ¿no? Que es el que realmente le ha dado el prestigio al país. No es el mexicano de las clases dominantes el que le ha dado el prestigio a este país, ¿no? Son las comunidades históricas y fundacionales y originarias de este país, ¿no? Y las que nos han pues generado a nosotros también pues las formas de actuar. Por eso no es gratuito que tú seas como eres y yo como soy. Pues tú vienes de comunidades originarias de Chihuahua, de Durango, y yo vengo de comunidades originarias de Oaxaca por la parte de mi madre. Y esos generaron comportamientos y formas de ser que subsisten. Si no es un puro discurso que se puede uno imaginar. No, es un discurso que está viviente en la transmutación constante histórica de cómo esos valores han podido sobrevivir y es a lo que ha hecho referencia López Obrador, el decir que este país ha podido resistir pues todo lo que ha podido resistir durante siglos. Y entonces pues tenemos una posibilidad de ahora en estos momentos de irnos hacia la construcción y a la solidificación de un mejor país, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo mejorando los aspectos sociales, ¿no? Los aspectos de los pobres, los aspectos de la desigualdad, ¿no? Y mejorando todas las partes de convivencia. Los medios de información son muy importantes en la convivencia, ¿no? Porque si están el odio, si están transmitiendo el odio, el coraje, pues están envenenando el ambiente. Entonces, tenemos que expulsar definitivamente de la convivencia todos los lenguajes que propaguen el odio, la mentira, ¿no? La fabricación de calumnias. Entonces, tenemos que extirpar todo. Ese sería mi mensaje. Creo que el presidente pues va en ese camino. Creo que tiene, si estuviera aquí con nosotros, pues seguramente que estaría compartiendo muchas de estas ideas. Y por supuesto que nosotros también. Entonces, Antonio y gente de Buzón Ciudadano, pues como siempre me da mucho gusto haber compartido con ustedes estas ideas y listo para volver en otra sincronía aquí con Antonio Villegas, que tan amablemente me solicita mi presencia y yo con mucho gusto, porque pues también queremos contribuir con lo que podamos, con lo que sabemos, nuestra experiencia y demás, a estos pasos que está dando el país, que me parece a mí, pues vuelvo a repetir, me parece a mí que son
pues son muy importantes. Es un momento histórico que estábamos esperando. Nosotros que ya tenemos muchos años estábamos esperando, que pensamos que puede ser, con todo y sus contradicciones y problemas que hay dentro incluso de la cuarta transformación, pues puede ser un avance significativo e importante para la construcción de una nueva convivencia social, política en el país. Muy bien, antes de retirarnos, pues, le mando un saludo a Lucía Quick, que se está reportando, también a Santiago R. Por aquí, Rodia pregunta que si, ¿cómo se llama el libro? Yo creo que uno de los que comentó. Y luego dice... es que lo vuelvo a... Si es es el de... Aquí está. El Estado en la sociedad capitalista, de Ralph Miliband. Lo encuentra yo creo en una biblioteca, no sé si ya está agotado, si ya ha habido reimpresiones, no lo sé, esto pues, lo recomiendo. Sobre todo, es de los 70s, pero pues, generó un debate, no entro en él, pero generó un debate importante, incluso en el marxismo de aquella época. Está por siglo XXI. Yo lo leí porque era estudiante, hacía mis cursos de ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y entonces pues, era, no sé qué profesor ni qué materia, pero pues lo leí y lo he releído. De hecho, el año pasado dio un curso sobre temas de este tipo y lo volví a utilizar, ¿no? Y yo me acordé que tenía pues cosas sobre esto que he llamado los procesos de legitimación. Entonces me pareció interesante traerlo acá, ¿no? Con ustedes. Pues hago la publicidad, te mandé por ahí mi libro del sistema político mexicano, está en siglo XXI, y mi libro más reciente de AMLO en el poder, la hegemonía del nuevo régimen, hegemonía política y desarrollo económico del nuevo régimen. Está por la editorial Orfila Valentini, para aquellos que están interesados. La otra vez alguien por ahí lo mencionó y lo pasamos, que alguien que lo había leído, que le había interesado. Entonces, pues ahí son este de sistema político mexicano, pues es mi libro más vendido. De hecho, te mandé a tu correo y luego lo vas a encontrar, te mandé la portada. qué bien. Te mandé la portada, porque lo actualicé. Tú mostraste la portada de la primera edición, pero está actualizado en el 2016. Y de alguna manera, pues el de López Obrador culmina, digamos, estos 3 periodos importantes en mis escritos sobre el sistema político mexicano. A ver cuándo nos habla de él, maestro, de ese libro. Se hace muy buen tema. ¿Cómo no? Pues eso también, eso podría ser muy interesante. Dar si quieres, en una sesión por ahí hacemos un recorrido del sistema político mexicano basado en mi libro. ¿Cuáles Perfecto. son no? Lo podemos hacer sí, cómo no, con mucho gusto, si lo hacemos, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Quién conoce al secretario Dama Gustos? Me parece excelente, muy serio y con autoestima. Algo raro hoy día. El reloj, ¿no? No, pues él es, no, yo no lo conozco. Lo único es que tiene mi libro de López Obrador, porque un exalumno mío de Tabasco me pidió que se lo dedicara, porque se le iba a llegar, cuando era gobernador de Tabasco, entonces se lo dediqué y se lo envié, y ya después lo nombraron secretario de Gobernación. Pero, no, pues ha dado muestras de ser muy serio, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, los que provienen de las comunidades originarias, ¿no? Es su físico y su forma de actuar, ¿no? Pues es muy diferente a los políticos norteños, ¿no? Los políticos tabasqueños son como inmutables, ¿no? O sea, sí, no, pues mira, es que también es muy interesante, ¿no? El quehacer político en México es muy diferente. Por ejemplo, pues Juárez, ¿no? Hay un libro de él, ¿cómo se llama? También muy bueno, un libro de él, Juárez de Piedra o algo así, no me acuerdo el título, pero es muy, muy, muy bueno todo el comportamiento de Juárez, ¿no? Frente a los comportamientos de los norteños, como Carranza o Villa, o los sonorenses, Obregón. Calles, y luego el comportamiento del michoacano, del general Lázaro Cárdenas, totalmente diferente. Distinto. ¿No? O sea, es muy bueno. Si quieres, ahí en ese
en esa sesión hablamos de todo esto, de la política en México, pero también de de los políticos, ¿no? Ándale. De los cambios en las élites. Eso ha sido también, ellos también han cambiado por arriba. O sea, ellos no son los mismos, Ujú. ¿no? Entonces también es muy interesante el estudio de los que han dominado este país, quiénes eran, cómo llegaron los nuevos y cómo son, ¿no? También es muy interesante. Y todo esto, pues, visto en un país con enormes diferencias regionales. Te digo que, creo que un día te dije, ¿no? Es que realmente nosotros deberíamos ser la Unión de Repúblicas Mexicanas, ¿no? Porque en lugar de, en lugar de habernos llamado Estados Unidos mexicanos, nos debemos haber llamado la Unión de Repúblicas Mexicanas. Sí, Porque porque somos, somos muy diferentes, Antonio. La verdad, mira, tú pues eres de Chihuahua. Me imagino yo que cuando tú hablas con los de Yucatán, o hablas incluso con los de Oaxaca, o hablas con los de Jalisco, incluso entre ustedes los norteños no todos son iguales. Los de Chihuahua con los regiomontanos son otra cosa. ujú, Los de Baja California tienen también sus características. Sí, sí, el país es muy rico, no solo en comida, pero en costumbres, en Entonces, lenguas, en dichos, en literatura. O sea, somos una nación, o sea, somos una nación de un conglomerado de diversidades muy ricas, y en todo, en música, en bailables, en danzas, en lo que tú quieras, por exacto. supuesto, en bebidas, no se diga, el En, sotol, en el comidas, sotol, el otro que tienen por allá en el norte, porque está el mezcal de Oaxaca, está el el tequila de vino, Jalisco, el sotol, el sotol, una maravilla, ese sotol, ¿no? Sí, en fin, bueno, cada, ahora sí que somos un mundo, somos todo un mundo, dice. mira, aquí alguien ya está leyendo el capítulo, sí, exactamente, es muy bueno, los años dorados de la posguerra, de Eric Hobsbawm. Ujú. Ah, bueno, ese es otro recomendable. No sé si ya lo había recomendado también, ese de Eric Hobsbawm, yo lo uso mucho, lo usé mucho. Ahora como profesor, es bueno, todo lo que ha escrito Eric, un historiador británico sensacional. Eddie Hobsbawm. Sí, esto es precisamente el libro al que se refiere la chica, Lucía, es el libro de la historia del siglo XX, Ujú. que es extraordinario, también lo aconsejo mucho. Y viene ya nos estamos alargando, déjame nomás decir que el principio de ese libro dice que el siglo XX fue el siglo más violento en la historia de la humanidad, con más de 230 millones de muertos, dos guerras mundiales, y él cita un número de guerras regionales y demás. Y parece que no hemos aprendido porque estamos al borde de una nueva guerra regional que esperemos que nomás pudiera ser regional, que ni siquiera se dé, que puedan poner freno. Pero este libro de la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm es un libro memorable. Yo lo aconsejo no solamente a los historiadores, pero a cualquiera que también se quiera pasar unas buenas vacaciones y se pueda formar y se pueda crear una idea de lo que fue la historia del siglo XX y por qué los problemas que tenemos ahora se han recrudecido. Formidable, te felicito, Lucía, que estés leyendo ese capítulo es de los capítulos memorables porque exactamente es como la época dorada, es la época que el planeta relativamente vivió mejor después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, hasta la llegada del neoliberalismo. Muy bien, entonces pues vamos ya despidiéndonos porque ya es tarde, pero vamos a anunciar lo que vamos a tener para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener a tu tocayo, Víctor Iván, Sí, hombre. Víctor Iván Gutiérrez, el COVID-19, la impronta de una nueva época, ¿sí? Entonces, pues ahí lo vamos a tener al compañero No, pues Víctor Iván. un saludo para Víctor Iván. Sí, hemos hecho buena amistad con mi tocayo, a partir de que amablemente presentó mi libro aquí contigo en Buzón el año pasado, principios del año pasado, y hemos hecho buena amistad. Bueno, de hecho, ya fuimos una vez ya dimos un cantinazo y ya tenemos preparado otro más. Y también Sí. vino un día con su esposa aquí a mi casa también. En fin, hemos hecho una buena amistad, un excelente
historiador, una excelente persona, un pensador, joven, muy brillante. Seguramente Sí, mañana muy bueno. Sí, mañana va a estar mañana van a tener una excelente tarde. Pues muy como la de bien. hoy. Bueno, pues ojalá, man, que les haya interesado, gustado, y yo estoy muy contento de regresar con ustedes a Buzón Ciudadano. Antonio, un saludo Perfecto, para usted todos. me dice cuándo y ya lleva tarea de su libro, Bueno, este, ok, sí, ya cómo ve no. que aquí los compañeros están muy deseosos de aprender, estamos muy deseosos de aprender y nos encanta traer gente como usted que siempre nos entrega cosas muy interesantes. Bueno, 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 pues pues pasen muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros de Radio Comunitaria Hermanos Cerdán, quienes estuvieron retransmitiendo en vivo esta charla en aquel lado de Tehuacán, Puebla. eso me Compañeros encanta, eso me encanta, que haya una radio comunitaria. Eso les mando un saludo muy afectuoso. O sea, no sé dónde están, en qué parte de Puebla, ¿no? Pero les mando un saludo. Me parece extraordinario que estén transmitiendo estos programas. Exacto, y también los compañeros de Radio Nueva República por internet, quienes están transmitiendo en vivo, y pues a toda la raza que se conecta, que chatea, que platica, y todo el mundo muy interesante. Esto lo hacemos entre todos. Ahora sí, que entre todos participamos. Disculpen los que faltaron de a los que me pasó no mencionarlos, pero en la próxima los mencionamos y pasamos sus mensajes. ¿Sí? Órale, pues nos vemos, cambio y fuera, nos despedimos.